Capítulo 6. Las 9 conciencias. El budismo explica que las percepciones equivocadas, las concepciones erradas o la conciencia distorsionada generan sufrimientos. Por ejemplo, el primer paso de los llamados 8 caminos son las nociones correctas, es decir, percibir las cosas como realmente son. Por ende, el budismo revela que la iluminación verdadera, sustituir las ilusiones que distorsionan la realidad por la sabiduría de percibir la realidad verdadera, es el camino para emanciparnos del sufrimiento. En estos carriles se desarrolla el concepto budista de las 9 conciencias. En Occidente se trató de explorar los distintos niveles de la conciencia humana desde muchos ángulos. Especialmente merecen destacarse el psicoanálisis y la psicología profunda. La neurología y la neurofisiología también buscaron examinar objetivamente funciones tales como la sensación, la emoción, el entendimiento y la memoria, en relación con la actividad cerebral. En cambio, el budismo examina la profundidad de nuestra vida de manera más intuitiva. Sin embargo, nociones como la de 9 conciencias pueden esclarecer enormemente áreas de la actividad humana a las que también apuntan las hipótesis de la medicina y de la ciencia moderna. En el vocabulario budista, la palabra conciencia se emplea como traducción del sánscrito vijnana, que significa capacidad de discernimiento, comprensión o percepción. Shakyamuni incluyó la función de vijnana entre los 5 componentes: forma, percepción, conceptualización, volición y conciencia. Por lo general, a esta última se la asocia a los procesos conscientes, a la capacidad de pensar o al estado normal de vigilia. Sin embargo, en este capítulo la palabra conciencia se utilizará con otra denotación. En el budismo, la conciencia implica una capacidad o energía que opera en la vida humana, ya sea que el sujeto tenga conciencia de ella o no. La conciencia transcurre en varios niveles. El concepto de las 9 conciencias, desarrollado mayormente por Tiantai y por la escuela budista Guirnalda de Flores en la China del siglo VI, analiza los diversos estratos de la conciencia y esclarece el funcionamiento de la vida en sí. Este concepto difiere de la noción de los 10 estados. Pero en la enseñanza de Tiantai, estos 2 principios budistas se superponen. En tanto, la 9ª conciencia puede equipararse al 10º estado de budeidad. Nichiren no expuso el concepto de las 9 conciencias, pero adoptó su conclusión, que la 9ª conciencia equivalía al estado de Buda. Cada ser vivo asimila información de su entorno y se ajusta a ella. Para sobrevivir, los seres dependen de esta capacidad que les permite percibir el ambiente y responder a él. Hasta las plantas pueden advertir el cambio de las estaciones y adaptarse a los cambios climáticos del invierno y el verano. Por ejemplo, en época invernal, los árboles de follaje estacional se desprenden de sus largas hojas para no perder mucha humedad a través de su superficie. De manera análoga, los seres humanos también tenemos capacidad de responder a nuestro mundo circundante. Por ejemplo, podemos discernir qué es comestible y qué cosas no son aptas para el consumo. Con solo mirar un plato lleno de frutas, podemos saber si son artificiales o no. Pero aunque el olfato o el tacto pudiesen caer en el engaño, nos alcanzaría con dar un mordisco para saber si son reales. El discernimiento y la percepción son necesarias para la supervivencia de los seres vivos. Las primeras 6 conciencias: percepción sensorial e integración.
Las primeras 5 de las 9 conciencias corresponden a la noción convencional de los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Se activan mediante la interacción de los 5 órganos sensoriales con el ambiente. Los 5 órganos de la percepción son como ventanas o caminos por medio de los cuales el mundo externo se conecta con nuestro interior. Funcionan de manera relativamente pasiva. La sexta conciencia integra las percepciones de los 5 sentidos para formar imágenes mentales coherentes y juicios sobre el mundo externo. Si alguno de los 5 órganos sensoriales deja de funcionar bien, la mente puede verse limitada en ese aspecto específico para percibir correctamente el mundo exterior. Pero también, a la inversa, aunque una ventana esté obstruida o cerrada, la mente sigue siendo capaz de formular juicios acertados en la medida en que los otros sentidos funcionen bien. La sexta conciencia también puede funcionar independientemente de los 5 sentidos, como en los sueños o en el ejercicio de la facultad imaginativa. Es común que la función de los 5 sentidos se vea afectada por distorsiones. Como veremos, las influencias negativas que surgen de la sexta, la séptima y la octava conciencia confunden la percepción del mundo exterior que llevan a cabo los órganos sensoriales. Nuestra percepción es influida por nuestras actitudes, por los efectos del karma y por la acción de la conciencia. Un hombre sano y rebosante de vitalidad puede disfrutar hasta de los manjares más sencillos, pero para alguien tránsido de sufrimiento, el fertín más opulento puede resultar desabrido. Este tipo de fenómenos, aun siendo tan habituales, sigue entrañando su cuota de misterio. A la vez, cada órgano sensorial posee su propia conciencia. Fisiológicamente hablando, los órganos sensoriales no transmiten al cerebro todo lo que perciben. Antes bien, seleccionan y transfieren solo lo importante. Así pues, cuando hablamos de la conciencia de la vista, por ejemplo, nos referimos a la capacidad de nuestros ojos de discernir o seleccionar. Digamos que estamos buscando las llaves con desesperación. Como es habitual en estos casos, están a la vista, en medio del vestíbulo, pero no las vemos. Por más que las buscamos, seguimos sin encontrarlas porque nuestros ojos han seleccionado qué información enviar al cerebro. Hemos presupuesto que las llaves no podían estar en el centro de la habitación. Después de todo, si estuvieran allí, ya las habríamos visto. A causa de esta creencia fijada en la conciencia de la vista, la información recogida por los ojos, es decir, la presencia de las llaves en el medio de la sala, no llega hasta el cerebro. Se dice que la práctica budista purifica los sentidos y los demás niveles de conciencia, para que podamos percibir todos los fenómenos clara y correctamente. Los órganos de los sentidos son la interfaz que une el pequeño universo de nuestra vida con el cosmos. Purificar nuestros sentidos, entonces, significa armonizar completamente nuestra vida con el universo y sintonizar con su ritmo. El que purifica el sentido de la vista puede apreciar, aún en la escena más corriente, un milagro chispeante de vida. Y el que purifica el sentido del oído puede reconocer a Mozart aún en la cacofonía del llanto de un niño. Un fragmento del Sutra del Loto dice: si buenos hombres o buenas mujeres aceptan este Sutra del Loto y lo practican, si lo leen, recitan, explican y predican, o lo transcriben, tales personas obtendrán 800 beneficios de la vista, 1200 beneficios del oído, 800 beneficios del olfato, 1200 beneficios de la lengua, 800 beneficios del cuerpo y 1200 beneficios de la mente. Con ellos podrán adornar sus 6 órganos sensoriales y purificarlos a todos.
Este pasaje menciona diversas clases de actividades que el budismo denomina las 5 prácticas. Aceptar y practicar el Sutra del Loto, leerlo, recitarlo, explicarlo o predicarlo y transcribirlo. En el budismo de Nichiren, la práctica de aceptar y practicar la ley de Nan-myoho Renge-kyo contiene e incluye las 5 prácticas en su totalidad. Las primeras 6 conciencias se purifican con la práctica de Nan-myoho Renge-kyo para trascender las limitaciones y transformar el sufrimiento en alegría. Los sordos y ciegos también pueden purificar sus sentidos. El hecho de no poseer determinadas facultades no impide a las personas percibir la esencia de las cosas, así como el hecho de tener visión óptima o de oír bien no les permite adquirir esta capacidad de por sí. Sean cuales fueren nuestras limitaciones físicas, mediante la práctica budista podemos desarrollar plenamente el sentido del corazón. En parte, purificar los sentidos implica percibir profundamente la naturaleza de todos los fenómenos. Gracias al avance de la ciencia, nuestros ojos y oídos se han envuelto mucho más potentes. Podemos ver el espacio exterior y escuchar los sonidos de los abismos del océano. ¿Pero esta capacidad equivale a la felicidad? La ciencia tiende a dirigir sus investigaciones siempre hacia el exterior, pero a menos que exista un crecimiento y una maduración correspondientes en el reino interior de la vida, acabará profundizando el sufrimiento humano. Más aún, la ciencia todavía no ha inventado un instrumento que nos permita escrutar el corazón del hombre. El budismo nos permite percibir nuestro propio corazón y el de los demás, y comprender cabalmente sus sutiles funciones. Podríamos decir que es una ciencia del espíritu, una medicina de la vida profunda. En última instancia, purificar el corazón, nuestras percepciones e intenciones, es la base para purificar nuestros órganos sensoriales y nuestra conciencia. Mark Twain dijo a Helen Keller, quien triunfó sobre su incapacidad de hablar, ver y oír: Helen, el mundo está lleno de ojos ciegos, de ojos perdidos, nublados y desprovistos de alma. Twain también observó que los 2 personajes más interesantes del siglo XIX fueron Napoleón y Helen Keller. Hizo notar que si bien Napoleón había planeado conquistar el mundo por medio de la fuerza, sin poderlo lograr, Helen Keller había triunfado con el don de su tremenda fuerza espiritual, pese a cargar con una triple incapacidad. La 7ª conciencia, el yo inferior. Las primeras 6 conciencias son respuestas al mundo fenomérico exterior de cada día. Estas funciones son fáciles de reconocer, dado que operan en la superficie de la mente, es decir, en el plano consciente. Al margen de excepciones como el sueño, cuando la 6ª conciencia opera en forma autónoma, las primeras 6 conciencias responden siempre al estímulo constante que ingresa desde el exterior. Como funcionan en forma ininterrumpida, de un instante al siguiente, nos resulta fácil pensar que poseemos un yo invariable y fijo, y que ese yo supervisa y controla las 6 conciencias. La función que nos lleva a creer en la existencia de un yo permanente se denomina 7ª conciencia. Este 7º nivel representa el mundo interno y espiritual, y es la fuente de la identidad del yo que opera en nombre de la autopreservación y de la expansión. Parece corresponder a la idea occidental del ego y yo consciente. En realidad, ese yo está siempre sometido a un proceso de cambio, momento a momento, al igual que nuestro cuerpo y que todos los demás fenómenos. Como instintivamente estamos sujetos al yo, lo percibimos como algo constante.
Recordamos los acontecimientos de nuestra vida y construimos un relato o historia personal sobre lo que somos. Sin esta capacidad, sería difícil existir en el mundo. Pero el apego y este yo fugaz se torna problemático, cuando equivocadamente lo confundimos con una entidad invariable y por ende dejamos de buscar lo realmente inmutable y profundo. La séptima conciencia se caracteriza también por la capacidad de distinguir entre el yo y los otros y de establecer un límite o frontera entre nosotros mismos y el resto de las cosas. Es la fuente de la cual deriva el impulso de la autopreservación. Por eso, costaría mucho funcionar en el mundo real sin esta capacidad. Con todo, en definitiva, este impulso de deseo crea sufrimiento. Podemos dejarnos controlar profundamente por la función de la séptima conciencia y por la idea del yo que ésta genera, otorgándole una sustancia que en realidad el yo no posee. El apego a este yo deriva en actitudes de arrogancia y de egocentrismo, pero también de inseguridad y desprecio a uno mismo. Sin embargo, si abandonamos este yo, tal vez temamos negar nuestra existencia. Por eso nos aferramos al relato de nuestra subjetividad y a la historia que nosotros mismos narramos sobre quién somos. Al mismo tiempo, buscamos ampliar ese relato, enfatizando nuestras opiniones y creencias, nuestras afinidades y rechazos, como si quisiéramos proteger el núcleo de nuestra identidad. Así pues, perdemos de vista el yo superior o verdadero, que yace en un nivel más profundo de la conciencia, e ignoramos nuestro genuino potencial. Nuestro apego al yo de la séptima conciencia nos confina en una diminuta jaula dentro de la inmensidad de la vida y no deja aflorar el manantial innato de nuestro humanismo. Aunque parezca que la palabra yo se utiliza negativamente y que se relaciona con una conducta egoísta o egocéntrica, el budismo la emplea, con la denotación antes mencionada, como sinónimo del yo inferior. Como se dijo en capítulos anteriores, existe también un yo superior, y este es nuestra verdadera identidad, que yace dormida en lo más hondo de la vida. Toda la filosofía budista se centra en la idea de romper la cárcel del yo inferior y revelar el yo superior, infinitamente más amplio y rico. El concepto de las 9 conciencias se desarrolló para lograr dicho fin. Así pues, aunque el potencial benéfico de la séptima conciencia es innegable, tampoco hay que olvidar su potencial de convertir el yo inferior en una jaula. La octava conciencia, la acumulación del karma. Todas las experiencias de nuestra existencia actual y de nuestras vidas anteriores se acumulan en la octava conciencia. Esta, para el budismo, es el plano que experimenta el ciclo del nacimiento y la muerte. Se la conoce también como conciencia alaya. Esta última es una voz sánscrita que significa depósito o acervo. Entonces, esta conciencia recibe las causas generadas mediante el pensamiento, la palabra y la acción, y las almacena como semillas kármicas o como la energía potencial del karma. Ya que las semillas kármicas se encuentran solo en un nivel muy profundo de la vida, no son afectadas por el mundo exterior. No obstante, hay una influencia recíproca entre las semillas que yacen en lo profundo de la conciencia alaya y los niveles superficiales de la conciencia, donde se llevan a cabo las 3 clases de acción: pensamiento, palabra y acto. En el nivel más práctico, las semillas almacenadas en la conciencia alaya influyen en el funcionamiento de las primeras 7 conciencias.
El karma afecta cada aspecto de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Cada persona reconoce las circunstancias y responde a ellas de manera singular y propia, de acuerdo con su personalidad. Ciertos atributos físicos, además, como la forma del cuerpo, pueden reflejar el estilo de vida, los hábitos alimentarios, la herencia biológica y el ambiente. El estado espiritual refleja el estilo de vida, así como la experiencia y los conocimientos. De tal forma, a través de la función de nuestro karma, hemos arribado física y espiritualmente a nuestro estado de vida actual. La retribución positiva o negativa del karma primariamente se expresa en el estado de vida interior, pero también se refleja en forma externa en el ambiente social del individuo. Yosei Toda dijo al respecto: todas nuestras acciones realizadas en existencias pasadas están contenidas en nuestra vida. Nos gustaría decir: lo que hice en el pasado no tiene importancia, nací con la pizarra en blanco. No es tan fácil eludir los efectos del pasado. ¿Por qué nací pobre? ¿Por qué nací tan tonto? ¿Por qué me va mal en los negocios, pese a que trabajo tanto? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en nuestras acciones pasadas. Según la ciencia médica, en el término de unos pocos años, todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, desde el centro del globo ocular hasta la médula de los huesos, son reemplazadas, decía Toda. A partir de este dato, uno podría decir que no es responsable de una deuda que contrajo 5 años atrás, sugería forzando el razonamiento. En cierto sentido, el que se endeudó fue un yo diferente que ya no existe. Así y todo, el cobrador seguirá reclamando el pago. En forma análoga, no tenemos más remedio que hacernos responsables de nuestros actos pasados y del karma que hemos creado. Con todo, sean cuales fueran las circunstancias de nuestra vida, podemos mejorar y superarnos libremente, a partir de los actos que elijamos llevar a cabo a partir del instante actual. En última instancia, a nada bueno se llega contentándonos superficialmente con lo que somos, o compadeciéndonos de nuestra situación. El budismo nos enseña a avanzar hacia la creación de valor, con el fin de cultivar una sabiduría y una capacidad de amar mucho más profundas y genuinas. Tal vez cometamos errores en el transcurso de la vida, pero si reflexionamos sobre nuestra actitud y nuestro proceder, podamos utilizar estos traspiés y pesares en trampolines para desarrollarnos mucho más. La conciencia alaya y la muerte. En el instante de la muerte, la vida pasa al estado latente, de lo animado a lo inanimado, en 3 etapas o fases. Primero, pasan a la latencia las funciones de las primeras 5 conciencias, mientras la sexta sigue funcionando. En segundo lugar, la sexta conciencia deja de estar activa y pasa a la latencia dentro de la octava conciencia, conciencia alaya, mientras que la séptima sigue activa como un apego emocional a la existencia temporal. En tercer lugar, la séptima conciencia también se repliega al estado latente de la conciencia alaya. Por eso, son solo los niveles octavo y noveno de la conciencia los que constituyen el vehículo de la vida eterna y los que continúan a través del ciclo interminable del nacimiento y la muerte. Durante la transición de lo animado a lo inanimado, se va volviendo latente nuestra capacidad de resolver a los estímulos externos, y nuestra vida queda anclada en el estado de vida que hayamos establecido como tendencia básica hasta ese momento. Así pues, a medida que se aproxima el proceso de la muerte, cada vez nos cuesta más usar medios mundanos para transformar nuestro estado básico. Ni la pobreza ni el poder, ni la posición social ni el amor de los demás puede ayudarnos.
Incluso las grandes filosofías o sistemas de pensamiento, si las hemos comprendido solo de manera superficial y no las hemos llegado a incorporar en nuestra vida, resultarán completamente inútiles ante la proximidad de la muerte. A medida que la vida pasa al estado latente, vamos perdiendo el poder de influir en el ambiente y de ser influidos por él. La conciencia alaya a veces se denomina no evanescente, porque las semillas kármicas almacenadas en ella no desaparecen con la muerte. Nuestra vida individual es acompañada, en su tránsito hacia la latencia, por todos los efectos de nuestro karma. Aunque no conservemos los hábitos, aptitudes, rasgos y otras características, los elementos que determinarán nuestro estado de vida después de la muerte permanecerán dentro de la conciencia alaya. Por ejemplo, en la muerte, la octava conciencia de alguien que vive en estado básico de infierno padecerá sufrimientos infernales, derivados de las causas que este sujeto hizo cuando estaba con vida. Una persona que vivió predominantemente gobernada por sus deseos sentirá una profunda frustración después de la muerte. Nuestra energía kármica ejerce impacto en nuestros seres queridos, vivos y fallecidos, y en toda la humanidad, y recibe de ellos la misma influencia. Esta relación se extiende incluso a los animales y las plantas. Un cambio positivo y profundo en la energía kármica de nuestra vida puede ser el pivote de un cambio en la vida de los demás. La transformación interior de un sujeto, su revolución humana, puede entonces cambiar el destino de su familia y de la sociedad en que vive. Es importante recordar que, mientras estamos con vida, el yo cambia a cada instante. Todo el tiempo estamos generando nuevas causas, mediante nuevos actos físicos y espirituales. Durante el transcurso de la vida, se van revelando los efectos de nuestras causas pasadas, lo cual a su vez dispara nuevos cambios y nos da más oportunidades de crear nuevas causas kármicas. Pero aunque fomentemos nuevas semillas de naturaleza kármica, la conciencia alaya nunca llega a estar completamente libre de ilusión. La pureza absoluta solo se encuentra en la novena conciencia. La novena conciencia. Pureza, yo superior, naturaleza de Buda. En lo profundo de nuestra vida, no solo quedan registrados nuestros pensamientos, sino también nuestras palabras y acciones. Nuestro karma combina tanto el bien como el mal, tanto la iluminación como la ilusión, fuerzas opuestas trabadas en pugna incesante. Basados en nuestro profundo amor compasivo y solidario, podemos tomar la determinación de hacer causas que contrarresten los efectos kármicos grabados en la conciencia alaya, mediante la ilusión. Podemos trabajar con miras a la transformación interna, rompiendo los muros de nuestro egoísmo y dedicando nuestra vida a beneficiar a los demás. De esta forma, nos es posible modificar significativamente la conciencia alaya. Teóricamente, para superar las influencias negativas de las acciones pasadas, tendríamos que hacer causas positivas, al menos durante el mismo tiempo que empleamos llevando a cabo causas malas desde el infinito pasado, y reemplazar cada semilla adversa almacenada por otra de naturaleza opuesta. Y además, tener el extremo recaudo de no seguir sumando nuevas causas equivocadas. Cambiar nuestro destino parecería casi imposible desde esta perspectiva, ya que vivimos en lo que las escrituras budistas llaman una época corrupta e impura, en la cual no podemos evitar hacer causas kármicas perniciosas. Pero este horizonte desolador deriva de una teoría de la causalidad asentada solo en las primeras 8 conciencias. El concepto de las 9 conciencias explica que podemos transformar radicalmente nuestro karma adverso.
Nichiren enseña que hasta las personas de escasa virtud o quienes han cometido gravísimas faltas pueden recibir los mismos efectos que se hubieran acumulado muchas causas positivas en el pasado, si toman contacto con las corrientes más profundas de su vida. ¿Cómo funciona este principio? La novena conciencia, llamada Amala, representa la clave para transformar la dinámica de la octava conciencia. La palabra sánscrita Amala significa puro, intachable, inmaculado. Como el nombre lo indica, la conciencia Amala permanece eternamente inalterada por los movimientos del karma. El reservorio kármico, con su acumulación de causas contrarias a la ley de la vida, se contamina con los tres venenos: furia, codicia y estupidez, como si absorbiera los gases tóxicos que despide un basural. Cuando uno activa la novena conciencia, de lo profundo de su vida brota un poderoso manantial de agua pura y transparente, que barre al instante con las impurezas del karma, así como un fuerte chubasco primaveral deja las calles limpias y refresca el aire. La novena conciencia es la realidad última de todas las cosas y equivale a la naturaleza de Buda del universo. El budismo enseña que podemos cambiar nuestro karma más profundo extrayendo esta capacidad interior que llevamos dentro, más que apelando a la intervención de una deidad exterior. La conciencia Amala es pura fuerza vital, es el poder de la vida y representa el impulso a la propia superación, a vivir mejor. Es el yo superior que obra por la felicidad de todos. El poder de hacer que todas las personas sean absolutamente felices es la función del estado de Buda. Por lo tanto, a la novena conciencia se la conoce también como la conciencia de la budeidad. Además, se la llama naturaleza del Dharma, lo cual denota el potencial de iluminación de todos los seres. La novena conciencia, como plano de pureza suprema, nos permite transformar toda la trama de causas y efectos latentes que forman la conciencia alaya para que nuestra karma se base en la sabiduría de la budeidad, más que en la ilusión. Tomar contacto con la novena conciencia ejerce un impacto en los 8 restantes y la lleva a expresar el inmenso poder y la sabiduría infinita de la naturaleza de Buda. Desde el punto de vista de la conciencia Amala, podemos ver que nuestra acumulación kármica es, en realidad, una oportunidad para manifestar la budeidad. Nuestra séptima conciencia, que nos permite discernir el yo de lo otro, se convierte en el asiento de la percepción que nos lleva a reconocer en todas las cosas su carácter igualmente preciado y respetable. En otras palabras, trascendemos los límites de nuestro yo inferior y reconocemos las cualidades y virtudes de todo lo otro que existe. La sexta conciencia abandona sus preconceptos erróneos y ve el valor individual de todos los fenómenos. Las 5 conciencias de los sentidos contribuyen a llevar a cabo la tarea de los Budas. El concepto de la novena conciencia, que analiza los diversos estratos de la vida individual y al mismo tiempo esclarece la totalidad de la vida, brinda interesantes perspectivas para la ciencia médica y la psiquiatría. En las décadas recientes, las terapias de la medicina psicosomática han incluido ideas relacionadas con el budismo. Por ejemplo, algunos médicos, para ayudar a sus pacientes a superar sentimientos de rencor y de mala predisposición, utilizan una terapia muy afín a la noción budista del amor compasivo o empático. Se le indica al paciente que forme una imagen mental de la persona que provoca su resentimiento. Luego, se le pide que visualice buenas cosas que le suceden a ese individuo. Es decir, imagine que esa persona recibe amor, atención, dinero o cualquier otra cosa que el objeto aborrecido podría llegar a desear.
De manera análoga, Shakyamuni enseñó una forma de meditación que consistía en generar pensamientos considerados y compasivos hacia los seres queridos, en primer lugar, para luego transferir esa corriente emocional a las personas que activamente despertaban rechazo. De esa forma, uno aprendía a dominar la ira, una gran fuente de ilusión y de deseos perniciosos. Tomar contacto con nuestra sabiduría interior, con nuestro amor compasivo y con nuestra profunda fuerza vital es una meta decisiva. El auténtico valor de una filosofía como la de las 9 conciencias se revela plenamente solo cuando uno hace surgir de manera real y concreta el poder inmenso de su 9ª conciencia, de su budeidad. Nichiren expresó efectivamente la conciencia amala, la realidad fundamental de la vida, en el mantra Nan-myoho Renge-kyo. De esa forma, abrió un camino para que todas las personas revelaran su propia budeidad y tomaran contacto con la dimensión de su yo superior latente. El cuerpo es el palacio de la 9ª conciencia, la realidad invariable, escribió. Y llegó a la conclusión de que practicar la entonación de Nan-myoho Renge-kyo era la vía para abrir la budeidad inherente a nuestra existencia, dejarla aflorar y purificar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Nichiren también escribió: base su corazón en la 9ª conciencia y lleve a cabo su práctica en las 6 conciencias. Cuando uno cultiva su fe en la realidad suprema e incorpora en su vida diaria la práctica budista, aprende a recurrir a una sabiduría, un poder y un amor infinitos. Puede lograr una transformación interior muy profunda y establecer un cimiento inquebrantable para su auténtica felicidad. A modo de analogía, aunque los vaivenes de la corriente marítima pueden arrastrar a la deriva un tronco de madera, ni siquiera la corriente más poderosa podrá mover una isla de roca. Yosei Toda solía decir que vivir basados en la budeidad o en la felicidad absoluta significaba tener la capacidad de experimentar alegría en cualquier circunstancia. Afirmaba: cuando uno vive basado en la felicidad absoluta, deja de tener problemas de dinero y goza de buena salud. En su hogar se respira paz, sus negocios prosperan y lleva en el corazón una jubilosa sensación de abundancia. Cada cosa que ve o escucha motiva su profundo deleite. Cuando el mundo se le presenta a uno desde este estado de vida, el mundo pasa a ser una tierra de Buda. A eso se refiere la expresión lograr la budeidad. Decía que hasta una discusión con la pareja, por ejemplo, podía ser vivida con alegría y que uno se sentía satisfecho hasta al enfadarse. La felicidad no depende solo del ambiente. Hay gente que vive en mansiones pero pasa la vida llorando. Pero tampoco podemos decir que la felicidad sea totalmente independiente del entorno. ¿Quién puede decir honestamente que es feliz si no puede alimentar a sus hijos? Un ser humano es infeliz cuando vive controlado por un ambiente negativo, mientras que las personas felices son las que pueden controlar las situaciones adversas y ejercer influencias positivas sobre ellas. En síntesis, podemos afirmar que el ser humano feliz es el que vive armado de una poderosa fuerza vital. De aquí en adelante. La filosofía de las 9 conciencias esclarece la distinción entre la ilusión y la sabiduría, 2 funciones de la vida. Las primeras 8 conciencias se relacionan con la ilusión, mientras que la 9ª conciencia se la considera el ámbito de la sabiduría. La enseñanza sobre las 9 conciencias abre un espacio para transformar la ilusión, 8 conciencias, en sabiduría, 9ª conciencia. Además, este concepto ilustra la complejidad de la conciencia humana y muestra la necesidad de abrir la 9ª conciencia o budeidad,
la pura vitalidad que limpia y elimina todas las ilusiones e impurezas de las distintas conciencias y nos permite construir una vida absolutamente feliz. Cuando nuestra fuerza vital es débil y precaria, hasta los problemas más pequeños terminan por apabullarnos y sumirnos en el sufrimiento. Fortalecer nuestra vitalidad, aunque sea mínimamente, nos permite resolver los problemas y, por ejemplo, armonizar nuestro hogar. Sin embargo, aunque pudiésemos tener un hogar apacible, basta con salir a la calle para sentirnos avasallados por el alud de situaciones que afectan la sociedad. Incluso si desarrolláramos fuerza vital en cantidad suficiente para ocuparnos de la paz y la prosperidad de la nación, seguiríamos expuestos a afrontar los sufrimientos y las perplejidades del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El Sutra del Loto, cuya esencia está condensada en la frase Nam-myoho Renge Kyo, nos permite tomar contacto con la fuerza vital del universo, de tal forma que las dificultades jamás puedan constreñirnos o limitarnos, pase lo que pase. El resultado natural y absoluto de practicar el budismo de Nichiren es fortalecer la propia vitalidad y revelar la budeidad que uno lleva en su interior. El siguiente y último capítulo desarrolla el concepto de la ley mística, Nam-myoho Renge Kyo, y explica el Gohonzon, el medio concebido por Nichiren para relacionar al individuo con el potencial universal de la iluminación.